Bienvenidos todos a la Escuela Dominical otra vez, al estudio de la vida de Cristo otra vez. Qué gusto me da estar con ustedes. Por favor, abran sus Biblias ahora a Lucas capítulo 19. Lucas 19. Tres cosas vamos a estar hablando este día. Número uno, Zaqueo. ¿Quién es Zaqueo? Un publicano, cual se salva aquí en Lucas 19. De ahí entonces vamos a hablar de una parábola de Jesús que se habla de los dinarios o de dinero, algo así, pesos, pues dinarios. Y luego vamos a hablar de que María ungió pues al cuerpo de Jesús. Primeramente, entonces quiero orar y de aquí vamos a comenzar hablando, hablando de Zaqueo en el capítulo 19 de Lucas. Ok, 19. Vamos a orar. Dios mío, gracias Señor por este tiempo, gracias por sus bendiciones en nuestra vida. Ahora que vamos a estar hablando aquí, estudiando su Biblia, por favor, úngenos con tu Espíritu Santo, que me das el poder de tu Espíritu Santo a hablar, decir las cosas adecuadas, y de que última, Señor, usted sería glorificado por esta clase. Gracias por las bendiciones que nos das diario en nuestras vidas. Todo esto pido en el nombre de Jesús. Amén. Aquí en capítulo 19 dice, habiendo entrado Jesús, pasaba por Jericó, y aquí un varón llamado Zaqueo, el cual era príncipe de los publicanos y era rico, y procuraba ver a Jesús quien fuese, mas no podía a causa de la multitud, porque era pequeño de estatura. Y corriendo adelante se subió en un árbol sicomoro, para verle, porque había de pasar por ahí. Y como vino a aquel lugar, Jesús mirándole vio y le dijo, Zaqueo, date priesa, desciende, porque hoy es menester que pose en tu casa. Entonces él descendió a priesa y recibió gozoso. Y viendo esto todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si algo he defraudado a alguno, se lo vuelvo con los 4 tantos. Y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también él es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ok, aquí vemos las palabras muy conocidas que el Señor vino a encontrar y a buscar y a encontrar a los que son perdidos. Y esto viene de la historia de Zaqueo. Ahora, quiero hablar de algunas cosas de Zaqueo y luego vamos a hablar del hombre Zaqueo y lo que le pasó a él y su confrontación, esa confrontación con Jesús. Si se acuerda la lección pasada, hablé yo de lo que dijo Pedro, que qué vamos a recibir nosotros por haber hecho lo que hemos dejado para ti. Hemos dejado todo para ti. ¿Qué nos viene entonces por haber hecho esto? Y de ahí Jesús entonces dio la parábola de los que fueron a trabajar en la viña de un hombre rico. Y vemos entonces que una situación se hizo de que Jesús habló de una parábola, hablando de que no importa cuándo entras en el reino, y los que entraron después van a resucitar primero y los que vinieron primero van a resucitar después. Y esto fue descrito para nosotros en la parábola que él dio. Y de ahí vimos al ciego Bartimeo. Bartimeo también, un ejemplo de alguien que tuvo que era consciente pues de esta lección que dio Jesús, que no tanto importa qué vas a recibir, sino de que tú nomás te enfocas en la misericordia del Señor en su vida, tanto como Bartimeo recibió su vista y dio gracias al Señor por haber tenido tanta misericordia para él. Así que en esto vemos que al principio él dio la parábola y después el ejemplo. Aquí vamos a hablar que primero el ejemplo, después la parábola y luego otro ejemplo. Así que vamos a estar hablando de 3 cosas. Número 1, a Zaqueo. Vamos a hablar de la historia de este hombre con Jesús y las cosas que pertenecen a eso. Basado en lo que él dice aquí con Zaqueo, nos da la parábola de los dinarios. Y esto se habla algo que pertenece a Zaqueo y también él está dando respuesta de algunas cosas, unas actitudes o enseñanzas malas que hubo entre la gente en ese tiempo. Y luego un buen ejemplo de alguien que entiende esta parábola y sus acciones demuestran que ella entiende esto es cuando María unge al cuerpo de Jesús para su sepultura. Entonces,
Primero queremos hablar de Zaqueo. Unas cosas de esta historia que quiero decir es que, número uno, a Zaqueo se paró. Se paró cuando él dijo estas cosas. En 19, y aquí, lugar mi reino le vio Zaqueo, y entonces él descendió a prisa y le respondió, y viendo esto todos, y aquí dice Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, puesto en pie. Yo creo que eso es algo importante, porque esto también nos dice de que Jesús también se anotó, que cuando él se puso de pie, dijo estas cosas, pero poniéndose de pie, porque eso está en la Biblia. Bueno, en la Biblia nada está puesto por accidente. Vamos entonces a explorar por qué dice poniéndose en pie. En pie quiere decir que cuando alguien se pone a pie, que esa persona está anunciando algo importante. Por ejemplo, cuando alguien se enseña en una clase, yo que estoy enseñando esta clase o también enseño las clases, me pongo a pie. Cuando uno entra entonces al cuarto o el salón, no tiene dificultad saber quién está enseñando, el que está a pie, frente a los que están frente de los alumnos y enseñando. Ese está puesto a pie. Cuando un presidente o rey se habla a su gente, pues a sus ciudadanos, él siempre se pone de pie. Nunca sentado, siempre se pone de pie. Entonces, poniéndose de pie, es una cosa que demuestra algo de autoridad, sí pues, pero también algo más serio. Cuando tú te paras y anuncias las cosas, uno tiene cuidado de lo que está diciendo. Es como que ahorita que esto está grabado y la gente lo van a ver, es importante que yo no digo algo que sea malo. Si yo nomás estoy hablando con una persona, es más informal, nos estamos sentados y la plática va a cosas que muchas veces chistes o algo así, cual no es muy importante. Lo que yo le digo a él me puede perdonar y eso y todo. Pero cuando uno está parado y pronuncia estas cosas públicamente, es otro nivel de enseñanza, es otro nivel de sentido, porque en ese nivel de sentido, uno entonces ya sabe que cuando uno dice estas cosas, va a ser acontable por las cosas que dice. Es tan importante que alguien que es presidente, pues, o gobernador, o alguien en una posición en que uno habla públicamente, entender que lo que él dice o ella es algo que va a ser grabado y la gente que le escuchan van a ser contables de varias personas por haber dicho todas las cosas que ha dicho. En la historia de los hombres hay muchos hombres que anunciaron cosas públicamente y son reconocidos por lo que ellos dijeron, como Hitler o otros, algunos como él, de cosas malas, pero otras como Jesús de cosas buenas. Entonces Jesús también habló públicamente, pero se pone de pie. Y cuando uno se habla, se pone de pie. Esto representa una posición del que se detuvo, la posición, pues, o el lugar de enseñar o de anunciar algo públicamente. Siempre se para. Yo creo que Zaqueo, cuando él se paró, entonces, él iba a decir algo que él sabía que los demás le iban a escuchar, pero a él no le importaba. Él está puesto, pues, a hacer las cosas que él hubiera dicho. Si él, diciendo que iba a dar medio de lo que él ganaba para los pobres, y de que si alguno se defraudó a alguien, le iba a repagar 4 veces más, pues es algo entonces que Zaqueo se tiene que hacer, porque si no lo hace, entonces la gente va a saber, no, pues tú dijiste que lo ibas a hacer y no lo has hecho. Y no, pues puesto a pie, tú lo dijiste. No, pues sí es cierto y no lo hiciste. Entonces es ya contable lo que él ha dicho cuando uno se habla públicamente. En esto entonces entendemos que cuando Zaqueo se paró, él estaba presto y listo para hacer lo que él decía hacer, al menos que la gente dijera que algo no le había pasado. Para él la cosa que le había pasado en su vida era tan real, tan especial, que para él fue algo importante anunciar a los demás lo que él había hecho, lo que Dios había hecho pues en su corazón. Así que cuando se para es así. Otra cosa que nos damos cuenta, que cuando Jesús iba pues y le dijo a Zaqueo, ven, voy a tu casa hoy día, y con eso también se fue. Y cuando Zaqueo se paró y se anunció estas cosas que iba a repagar, él dijo que la salvación ha venido a esta casa, tanto que él también es judío o hijo de Abraham, pues judío. Dice aquí, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, versículo 9, por cuanto también él es hijo de Abraham. Entonces yo me digo,
Bueno, ¿para qué lo dijo así? ¿Para qué fue importante a Jesús decir que también esta salvación vino a casa, tanto de que él también es hijo de Abraham? ¿Por qué tuvo que decir eso? Pues varias razones, yo creo. Número uno es que todos los judíos también necesitan salvación, aunque no se reconozcan. Entonces, él estaba reafirmando que porque es hijo de Abraham también, aunque lo es, también necesita salvación. Y la salvación vino a esta casa. Él también es hijo de Abraham, pero no por ser hijo de Abraham es salvo. Tuvo que venir la salvación a la casa, aunque es hijo de Abraham. Yo creo que es el sentido. Es por eso que le dijo. Pero también puede ser que los judíos tienen problema con las riquezas. Este es hijo de Abraham, tanto como los otros de Abraham, que son muy codos, pues, con su dinero y todo eso, y se tienen que salvar de este tipo de pecado. Cualquier de las razones, o tal vez otros, pero básicamente él dice que salvación vino a la casa, tanto porque él también es hijo de Abraham, necesita la salvación como a todos. Y la ley y la herencia de ser judío no se salva a uno. Él está hablando del reino de Dios, ¿sí? Y eso vamos a ver también en la parábola siguiente. Entonces aquí vemos a un ejemplo de Zaqueo primero, y después Dios nos da la parábola de los denarios. A eso vamos en un momento. Pero quiero hablar un poco de Zaqueo, su carácter, su persona, quién era él. Aunque nos dice poco de él, nos dice pues uno que era muy corto. Y la mayoría de la gente que cuando se piensan de Zaqueo, piensan de alguien que es bajo, ¿sí? Corto, que no es de estatura grande, que él es corto y bajo. Y pues, sí es cierto, por supuesto. Pero podemos entonces decir mucho más de este hombre por sus acciones. ¿Qué hizo él? Pues, él escuchó que Jesús estuvo pues en la área. Aquí está en Jericó, y ellos están allí, y él obviamente era ciudadano pues, él moraba pues en la ciudad de Jericó, o si no ahí cercas, o trabajaba. Entonces Zaqueo, me imagino que él vivía ahí porque fueron a su casa a comer. Pues entonces Zaqueo vivió ahí, pero cuando él había escuchado que venía Jesús, él fue a verlo, y dice la Biblia que él ascendió pues a un árbol sicomoro. ¿Sí? Y este árbol entonces lo sube porque quiso ver a Jesús. Ya que escuchó a Jesús decir que voy a ir a tu casa, porque es necesario ir a tu casa, pues él lo recibió con gozoso pues lo recibió. Y de ahí entonces él se levantó cuando en la cena, obviamente Jesús le había predicado de la salvación, y él aceptó este mensaje de la salvación, fue salvo pues, y de ahí entonces él anunció estas cosas de pie y cumplió, pues nos imaginamos, o por lo menos lo dijo públicamente para cumplirlo después. Entonces, ¿qué vemos de este hombre Zaqueo? Por mirar sus acciones. Ok, número uno, podremos decir que este hombre pues es judío, sí pues, pero también dice que no es solamente publicano. Nos dice aquí que era príncipe de los publicanos, y era rico. Ok, los publicanos, pues ¿qué pasa con ellos? Pues sabemos que el gobierno romano, entonces para sacar taxes de la gente, tuvieron su sistema. El gobierno romano entonces eligieron a alguien de regiones. Entonces de cada región hubo alguien del nivel de arriba que para esa región son acontables, pues a sacar las taxas necesarias en esa región. Ese hombre entonces pudo tener a gente bajo él, porque dividió entonces su región en diferentes áreas. No pudo hacerlo él solo. Entonces él tenía otros. Y al que venía a él y apostaba pues más, él decía, no, pues yo puedo sacar de esta región tanto. Ah, ¿y tú qué? No, pues tanto. Él escogió nomás que él dijo que pudo obtener más. Entonces si uno dice, no, pues esta región puedo sacar 500. No, pues el otro dice, no, pues 600 y 750. Entonces él dice, ¿tú dices 750? Sí. Entonces yo espero de que tú me das 750. Entonces para tener esa posición tuvieron que tener más dinero. Y fue algo grande para tener la posición, porque tú entonces recibirás de la gente. Pero ellos, por decir 750, a ellos no le pagan, al menos que sacan más de eso. Así que de las 750, eso se da al gobierno romano. Pero los otros, pues para que él se pone en el bolsillo, tuvo que sacar más. Entonces cuando uno apostaba, decía, no, pues tanto, para tener la posición, pues, pero también tiene que saber que se aumenta tanto más. Y el hombre que lo está escogiendo dice, no, pues tú. Entonces pone la responsabilidad al que está bajo él, sacar de esa
ese lugar en su región, las taxas que él decía, y tiene que hacerlo. Fue un contrato, me imagino, que decían que 750 es el requisito de esta región, porque así han dicho ellos. De ahí entonces, de ellos, tenían los que trabajaban para él también sacando dinero, yendo a pie pues, y asegurando que es así. Entonces hubo el gobierno romano, hubo que fue sobre las regiones. Eran los que estaban bajo él también, sacar dinero también en los taxes de ellos, también tanto a lo que ellos decían, y con eso se metía a la bolsa. Y ellos también tenían otros bajo él para exactamente pues hacer las cosas lo que él le había dicho. Entonces me imagino que Zaqueo trabajaba por el hombre que era sobre la región, y Zaqueo entonces era una persona que decía que detuvo pues esta posición por decir que yo puedo sacar tanto dinero de los taxes, y tanto más que pudo sacar él es lo que se puso en la bolsilla, pero también los que escogían los taxes también no recibieron tanto, y es por eso que tal vez a lo mejor Zaqueo decía 4 veces más. También es algo en el libro de Levítico que decía que cuando tú robas o algo así, tú restaurarás al que fue robado 4 veces más. Así que Zaqueo, por decir 4 veces, demostró fe en las Escrituras. Pero él fue judío y fue príncipe de los publicanos. No es una posición bajo, es una posición alta públicamente. Y tú no recibes esto al menos que tú sabes cómo hacer las cosas, sabes cómo prometer y entregar también, sabes cómo hacer las cosas, sabes cómo las cosas se operan. Entonces Zaqueo no era ignorante, no era una persona que no sabía, y era rico. Su posición financiera era que tuvo esta posición. Ahora, era como, si me permite, ratero en sus negocios, por supuesto que sí. Porque él mismo dijo que si yo he acusado a alguien falsamente, entonces yo lo voy a repagar. Quiere decir que Zaqueo era un hombre que decía que tú me dijiste tanto. Me imagino que eras de esta manera, que uno decía 750, pero Zaqueo decía, no, tú me dijiste 1000. No, 700, no, 1000, ahora págame. Y ese 250 lo pone en el bolsillo. Y también Zaqueo no es alguien que tuvo que decir al otro que tanto era. Entonces él se metía al bolsillo, no solamente lo que sobraba de lo que él pidió, pero también por mentir y decir que no era tanto. Entonces él decía a los demás, tú me dijiste 1000, pero no le dice aquí que era 1000, le dice aquí que era 700. Entonces, si a él le dice 1000 y a él le dice 700, quiere decir que 300 lo pone en la bolsilla, ¿ves? Porque el que está sobre él piensa en una cosa y los que están bajo él le dice otra cosa y lo acusa falsamente. No, pues tú dijiste esto. No, pues tú pagaste tanto. Yo pagué tanto. No es cierto, no pagaste tanto, me debes más. Así que era un hombre que sacaba dinero a la gente por acusarlo falsamente. Y él lo reconoció. Entonces, él ganó su ganancia no por ser buena gente, sino por ser mala gente. De seguro así lo es. Y Zaqueo era una persona que con él, ahora, alguien así, que la gente, pues hay mucha gente de esos están ahí que han sentido culpado, han sentido de que él se mintió de ellos, pues él está caminando entre esa gente. Y caminando entre esa gente, tú sabes que lo van a ver mal, lo van a menospreciar, van a hablar mal de él, se van a ir alrededor, no lo quieren ver. Y es para la gente, pues, porque le están sacando mucho dinero de ellos. Es alguien que es menospreciado en la gente, odiado en la gente. No lo querían porque le están sacando dinero. Pero Zaqueo, entonces, caminando y estando en esa situación, es acostumbrado. Entonces, él sabe que cuando alguien viene y me dice una cosa, no necesariamente es cierto, pues yo lo recibo, yo entiendo estas cosas, a mí no me importa. Él tuvo que ser así porque él era así y vivía en este lugar. Pero, ¿qué hizo? ¿Qué tal su carácter? Bueno, Zaqueo es alguien entonces que él se confiaba en sí mismo, ¿sí? Él no confiaba a los demás para su ganancia, él mismo lo hizo. Puede que lo hizo de mal manera, por supuesto que sí, pero lo hizo. Se demostraba que era una persona que sabía cómo manejar las cosas, cómo de tener ventaja. Él era muy ambicioso. Avaro también, pues sí, pero ambicioso también. Si hubiera utilizado lo que él sabía para hacer lo bueno en vez de lo malo, tanta ambición que tuvo él, pudiera hacer muchas cosas buenas. Entonces no era un hombre que nomás se sentía, él era un hombre de acción, de hacer cosas, muy buzo en cosas financieras, muy buzo sabiendo cómo hacerlo y sabiendo cómo protegerse. No es una persona que no llegas a esa posición para nada. Entonces él se confiaba en sí mismo. También era muy
que cuando, perseverante, que cuando él vio oportunidad, se agarraba la situación. Cuando la situación demandaba, que él tenía entonces ventaja de alguna situación en su vida, él se metió, él se hizo estas cosas, se metió, no se dejó que una puerta de oportunidad se abriera, al menos que él se entrara. Entonces él sabía cómo mantener esta oportunidad. Y tal vez por el estilo del hombre y qué tipo de hombre y su parentela no nos dice. No sabemos de dónde viene él, ¿verdad? Y esto también es importante, porque una persona que sabe cómo tener ventajas sobre las oportunidades y situaciones en la vida es alguien que no lo tuvo desde el principio. Me refiero de esto, de que él es así, y vemos esto como él se reaccionó con Jesús, porque vio esta oportunidad de ver a él, y él iba a hacer lo necesario para tenerlo. Él vio que fue una situación muy especial. Y él hizo algo, eso combinado con no sabemos su parentela, de dónde viene él, su herencia, al menos que es hijo de Abraham. Con esas dos cosas nos enseña que Zaqueo no era rico desde el principio. Él no ganó su riqueza por herencia. Era una persona que lo ganó por trabajar, por saber cómo hacer las cosas, ¿verdad? Uno no se sube a un árbol si tú eres rico, acostumbrado a ser rico toda su vida. Porque si una persona que es rico toda su vida entiende o ha vivido una vida muy delicada, ¿verdad? Más así, no tuviste que trabajar con las manos, no tuviste que hacer esto y el otro. Tú, una persona rico desde el nacimiento, pues no se ensucia, porque nunca ha tenido cómo. Sus padres eran ricos y ellos sabían cómo manejar o sabiendo pues toda su vida lo que es ser rico y no tuvo que trabajar, no está acostumbrado a hacer estas cosas, pero Zaqueo no era así. ¿Cómo sabemos? Porque él se subió al árbol. Una persona que es rico de herencia no se ensucia de esa manera. Para Zaqueo no le importaba. Él se iba a subir al árbol. Quiere decir que él era una persona que él trabajó y aunque era tal vez al principio pobre, pero ganó cosas y supo cómo hacer estas cosas y cuando vio una oportunidad se entraba, ¿sí? Que así era él, porque cuando él vio a Jesús, él quiso. Pero no solamente se confiaba en sí mismo, él también era perseverante y viendo una oportunidad se entraba, pero también, ¿cuál fue su propósito? Él quiso ver a Jesús. Vemos en Juan capítulo 12, que decían que hubo unos griegos que decían, queremos ver a Jesús, queremos ver. Yo me siento muy común, yo tengo este sentido. Yo me acuerdo que cuando yo me salvé, yo me acuerdo que el sistema de catolicismo no me dio nada para confirmar mi salvación, no me dio nada. En el corazón yo me sentía vacío, porque de tanta ceremonia, y de tanto comer la hostia, y de tanto agachar, y de tanto poner la agua santa encima, y por tanto ir a la misa y a confesar los pecados al sacerdote, ni con todo eso me sentí perdonado de mis pecados. No me sentí bien, algo me faltaba. Y yo sabía que algo me faltaba. Es como uno dijo, en el corazón de cada hombre hay un vacío, un lugar vacío, cual es de la forma de Dios. Que solamente Dios puede llenar al hueco que tiene cada hombre por dentro. Y eso por la salvación. Zaqueo reconoció eso, que aunque era rico, aunque él sabía cómo hacer estas cosas y la vida pues para él fue bien, él tenía algo que le faltaba y cuando él escuchó que Jesús venía, pues él entonces no fue la primera vez que él había escuchado, porque si era la primera vez, entonces él decía, Jesús, ¿pues quién es él? Entonces yo no, aquí me quedo, no me importa lo que están haciendo los demás, porque él no va a ir a un lugar públicamente porque ahí la gente lo odian a él. No se va a hacer, al menos que fuera algo importante para él. Él se había escuchado de Jesús, de seguro. Y le habían escuchado muchas cosas de Jesús. Tal vez era de que, pues él, pues, ¿qué han dicho la gente de Jesús? Pues él enseña contra la ley de Moisés. Jesús no viene de Dios porque no obedece el sábado. Pues Jesús entonces dice que es Dios, pero no lo es. Él está engañando a la gente. Pues esto y lo otro, para algunos decían cosas buenas. Pues él cura a la gente. Los que vienen a él, cojos, se van ya caminando. Los que vienen a él sin escuchar, escuchan, ven. Todo esto.
Van a escuchar cosas buenas y malas, pero Zaqueo no es una persona que nomás recibe esta información, sino de que él lo viera con sus ojos. Él quiso verlo, él quiso saber de Jesús, él quiso saber de quién es esta persona que tantas personas habían dicho, cosas buenas y cosas malas, pero él quiso saber por él mismo. Entonces, él no se confiaba en lo que él escuchaba. Él dijo, yo voy a ver para mí. Y si es que este Jesús viene y he escuchado tantas cosas, pero yo quiero verlo. Yo lo quiero ver. Y yo pienso que no hay algo más noble en el corazón del hombre, del querer de ver a Jesús, querer ver a su Creador. Yo no creo que haya algo más noble en el corazón del hombre. Pero, ¿qué pasa? Era corto. Entonces, cuando él se acercaba a Jesús, él quiso verlo, pero aunque él iba pasando pronto, entonces él decía, pues yo no lo voy a ver porque soy corto, al menos que... Entonces, él buscaba cómo hacerlo. Pero fíjese que ahí estuvo un árbol. Y él dijo, voy a subir a este árbol porque yo lo voy a ver. Es una persona de acción, una persona que esta oportunidad me viene, no se me va a escapar. Voy a hacer algo, lo voy a ver. Por lo menos, viéndolo. Más quiso ver de quién están hablando estos. Entonces, él no permitió de que sus circunstancias no le hizo hacer lo que él quiso hacer. Hay gente que por tantas circunstancias dice que no, pues no puedo. No puedo, no, pues no se hace. Aquí la puerta se cerró, ¿verdad? Pero o sea que no era así. Pudiera haber dicho, bueno, yo soy corto, no puedo ver las cosas. Bueno, ni modo, pues hay. Pero él no era así. Él dijo, no, yo lo voy a ver. Tengo que verlo, y voy a hacer lo posible para que lo miro. Si es que tengo que subir este árbol, pues me voy a hacerlo. Y él lo hizo. Entonces no eres una persona que se deja. Hay tantas personas que hubieran dicho, no, pues hay mucha gente aquí, no, pues no puedo. Yo soy corto, no se puede. Pero él no dijo así. Él lo iba a ver. Y cuando vemos eso, y él lo quiso ver con sus ojos, él lo quiso ver. Le faltaba algo a Zaqueo. Me imagino que es la opinión. Pero también cuando Zaqueo le vio a él, vemos que también él no era una persona que dejaba las circunstancias. ¿sí? Hay mucha gente que dicen que yo no voy a ser cristiano porque saben ellos que si ellos aceptan a Jesús y sean cristianos, se van a tener que cambiar la vida. Y no quieren cambiar la vida, no quieren que la vida se cambie, no quieren. Quieren hacer, es como el católico, ¿sí? No, pues el catolicismo te permite de que tú puedes ir a mujeriar, todo esto, tú puedes hacer lo que tú quieres y nada más vas al confesional, te confiesas los pecados al sacerdote y, no, pues está bien. Si el mismo sacerdote toma, ¿por qué no? ¿Sí? Entonces la Iglesia Católica te permite hacer lo que tú quieres hacer y no tienes que hacer nada, pero uno sabe que si se pone a ser cristiano se va a tener que cambiar la vida. Y no se permite a una persona, aunque la oportunidad está ahí, aunque la posibilidad de las circunstancias son en favor de aceptar a Jesús y las cosas, pero aún no quieren hacerlo porque les cuesta mucho, porque les encanta su vida viciosa. Así que mucha gente no acepta a Jesús, me imagino que por eso, pero Zaqueo no era así. Aunque él sí tenía cosas malas en su vida, por eso, y por supuesto que es cierto eso. Pero también entendemos que él no se iba a dejar que esta oportunidad le escapara. Entonces, él fue determinado y él lo iba a hacer. ¿Y qué le dijo Cristo? Ok, entonces es la persona Zaqueo. Ahora, ¿quién es Cristo? ¿Quién le dijo? ¿Qué es la primera palabra que le dice Jesús a Zaqueo? Precisamente eso. Le dice Zaqueo. Ahora, imagínate eso. Y bájate. Porque yo tengo que... Mire lo que dice aquí. Y él dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es menester que pose en tu casa. Menester. Él le dijo Zaqueo, supo su nombre. ¿Cómo es que supo el nombre de él? Mi opinión es porque él es Dios y él sabe su nombre, él sabe todo. Entonces Zaqueo estaba en el árbol. Imagínate siendo Zaqueo. Tú pues te fuiste de tu casa, me imagino, y fuiste a ver a Jesús que venía y tú te subiste al árbol y lo estás viendo pues tal vez protegiéndote, no quieres, pero Jesús te ve a ti y dice, Zaqueo, wow, él sabe mi nombre. Y además no solamente dice Zaqueo, dice que bájate, porque es menester que pose en tu casa.
Menester. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice, Jesús vino para encontrar y salvar a los que son perdidos. Y se dio cuenta Jesús que este Zaqueo supo ya que era perdido. Perdido somos todos, pero uno no reconozca que es perdido. Pero al que se reconozca que es perdido, Jesús vino precisamente para esa persona. Entonces Jesús tuvo que ir a la casa de él. Porque él vino para ese propósito. Si no hubiera ido a la casa de Zaqueo, entonces no llena su propósito de venir. Tuvo que ir. Por eso dice que es menester. Pero yo me maravillo, porque dice ahí que Jesús se paró. Muchas cosas en la Biblia nos dice eso. Se hace a Jesús parar. La mujer que tocó a la ropa de Jesús le hizo a Jesús parar. Cuando escuchó las clamas de los lepras, Jesús se paró. Cuando Cornelio, el centurión romano, él dijo, se maravilló y lo dobló y dijo, no he visto tanta fe ni en Israel. Muchas cosas le hizo a Jesús maravillar o parar. Pero siempre pertenece a la fe, siempre. Y Zaqueo aquí está demostrando fe, demostrando. Hay mucha gente, la multitud de gente que estaban ahí, pero la mayoría estaban ahí para verlo hacer un milagro, o para que se les diera a comer, o para que vieran algo así, pero no porque tenían fe en quién era él, pero Zaqueo era diferente. Zaqueo era diferente y se anotó Jesús porque él sabe, él ve el corazón. Lo que nosotros hacemos y lo que demostramos de frente de los demás, a Jesús no le importa. No le impresiona a él porque Dios no ve a lo que hace, uno ve al corazón. Entonces, aquí vemos que Zaqueo, ¿y qué pasó? Pues él restauró, y esto son palabras de arrepentimiento. Yo voy a restaurar a los que he acusado falsamente 4 veces más, y también voy a dar medio de lo que yo he ganado a los pobres. Entonces, aquí vemos que Zaqueo se salvó y vino salvación a la casa de Zaqueo. Una historia increíble. Vamos ahora a la parábola de los dinarios, ¿ok? Ya hemos hablado de Zaqueo, ahora vamos a estar aquí. Ahora, esta parábola viene siendo después de esta situación con Zaqueo. Aquí vemos en 19 y 11. Y oyendo ellos estas cosas, prosiguiendo él, dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén, número 1, y porque pensaban que luego había de ser manifestado el reino de Dios. ¿Ok? De estas 2 razones. Él dijo esto porque, número 1, estaban cerca de Jerusalén. Entonces, era cerca a los judíos, a muchos de los fariseos. Y número 2, porque muchos pensaban que el reino de Dios iba a venir pronto. ¿Ok? Esto es lo que se tiene que entender. Que el reino de Dios es básicamente salvación. Es el reino espiritual que Dios gobierna pues en el corazón del hombre por medio de la salvación. El reino de los cielos es lo que Dios ha prometido a la gente de Israel, que Él tiene tierra pues y Él va a gobernar sobre su reino terrenal. Pero el reino de Dios es otra cosa. Ahora aquí dice que el reino de Dios se aparezca. Bueno, se conjunta con el reino de los cielos, porque los dos vienen al mismo tiempo. Solamente se entra en el reino de los cielos los que son salvos. Entonces el reino de Dios y el reino de los cielos concuerdan, ¿sí? De esa manera, pero son de diferentes aspectos al reino. Entonces aquí a algunos pues enseñaban que el reino de Dios se aparecía o había de venir pronto, de que cuando viene de repente así. Pero Jesús aquí demuestra con esta parábola que hay un espacio de tiempo en que cuando viene el Hijo de Dios, pues el Mesías, hasta que Él detiene su reino. Hay un tiempo. Y Él está hablando del tiempo que estamos viendo ahora. ¿Sí? Así que debe estar así. Y esta parábola se habla de que debe estar haciendo algo. Esto viene, así procede la parábola. Pues viene una persona, una persona noble. Tiene un lugar, tiene su reino, tiene su lugar para él. Pero él se fue a otro lugar por un rato que no desea cuánto tiempo. Mientras él dio a los siervos de él, ¿okay? Dice que a sus siervos se les dio 10 dinarios cada quien. ¿Okay? Esto se habla de dinero, es la palabra minaj o minas, que en griego pues viene del hebreo. Básicamente está hablando del dinero, pero en ese tiempo ellos pesaban el dinero. Hoy día el metal se queda del mismo tamaño, pero nomás el nivel, lo que vale el dinero se cambia. Pero en ese tiempo lo que vale el metal era igual, nomás que diferente peso de ese dinero tenía uno.
Así que muchas veces dice libras o dinarios o algo así, porque está hablando de lo mismo. A últimas es capacidad. Este noble, este rey, pues, se da a sus siervos lo que ellos necesitan para reproducir para él. Pero aquí también dice en la palabra que sus ciudadanos le odiaban. Dice aquí, dijo pues un hombre noble que se partió una tierra lejos a tomar para sí su reino y volver. Y llamados 10 siervos suyos, les dio 10 minas y le dijo, negociad, entre tanto que vengo. Pero sus ciudadanos le aborrecían, ciudadanos. Dio a sus siervos dinarios, 10 minas, ¿sí? Eso viene del hebreo. Pero minas. Entonces él se le dio 10 para que ellos hacen algo con esto, que reproducen, que hacen su negocio, que se ocupan, pues, haciendo cosas, ganando, aprovechando con lo que ellos tienen. Para hacer dinero tienes que tener dinero, y es cierto. Entonces, negociar. Pero aunque dio eso a sus siervos, sus ciudadanos la aborrecían. Entonces, cada ciudadano puede ser siervo. En los ojos del hombre noble, estos son mis siervos. Pero en los ojos de uno mismo, no quiere ser siervo del noble. Ellos más son ciudadanos de la tierra, pero no con sobre ellos. Entonces no querían, a últimas no querían este noble sobre ellos. Él se fue para detener su lugar ahí, para detener su reino. Mientras entonces venían a sus siervos y él se fue pues para ganar su reino y regresó otra vez. Iba a regresar otra vez, pero cuando iba a regresar no decía. Mientras, ocúpanse, hacen su negocio, negociad. ¿Sí? ¿Y qué pasó? Pues vuelto él, habiendo tomado el reino, mandó llamar así a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Y vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10, y el otro decía que también. El segundo, Señor, tu mina ha hecho 5. Entonces el que se daba 10, aumentó 10 más. El que se dio 5, aumentó 5 más. El que se dio 1, he aquí tu mina, la cual tenía guardada en este pañizuelo, porque tuve miedo de ti, pues tú eres hombre severo. Toma lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces le dijo, mal siervo, por tu boca te juzgo. Sabías que yo era un hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no diste mi dinero al banco y yo viniendo lo demandara con el logro? Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadle al que tiene las 10 minas. Y ellos le dijeron, Señor, 10 minas, tiene 10 minas, porque yo os digo que a cualquiera que tuviera le será dado, mas al que no tuviere, aun lo que tiene, le será quitado. Mas a aquellos mis enemigos que no me querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y degollarlos delante de mí. Entonces los mató. Ok, entonces aquí vemos ciertas cosas. Él dijo, ocupa, hagan el negocio. ¿Qué representa entonces estos 10 minas? Oportunidades. Representa la capacidad de hacer algo. ¿Sí? Todos tenemos capacidad, todos tenemos talentos, todos tenemos habilidades dado de Dios para trabajar en su reino. Pero hay muchos que porque no quieren al noble, no quieren trabajar en su reino. ¿Y a qué pasó con ellos? Pues se murieron, no fueron salvos. Pero a los que entonces detuvieron lo que ellos tenían, sentido y todo eso, por lo menos un denario, la fe tal vez, la fe para ponerla en él, ni siquiera le puso eso, la fe. El que tenía un denario, ni siquiera puso fe en el noble, no quiso de que él gobernara. Y dijo, ¿por qué dijo? Porque tú eres severo, sembrando a donde no has cosechado. Y eso es cierto. Él no dijo, no es cierto, sí, pero él estaba echando la culpa a él por su personalidad. Tú siembras donde no has cosechado. Tú cosechas donde no has sembrado. ¿sí? Tú cosechas donde no has sembrado. Y entonces tú eres un severo. ¿A quién está echando la culpa entonces? Este ciudadano que se supone era siervo, se le dio su dinero, pero era ciudadano y no quería, porque no quería al noble.
Él le echaba la culpa a él. Es como decir que él decía, pues si tú no fueras a como tú lo eres, entonces yo hubiera hecho algo para ti. Pero porque tú eres de esta manera, no hice nada para ti. No, pues ese no valió, no vale eso. ¿Sí? Al noble que regresó, entonces él es justo porque este reino es de él, es su reino. Interesante que esto también está en la Biblia para la iglesia, de cómo debe de ser uno, y utilizando esto en 1 Corintios 12 y 13, por ejemplo. 1 Corintios 12 y 13, 12 y 7, perdón. Aquí dicen, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y también dice aquí en Efesios 4 y versículo 7, Efesios 4, 7 dice, empero a cada uno de nosotros es dada gracia conforme a la medida del don de Cristo. Entonces, para la iglesia, pues, tiene el mismo sentido. Pero en ese tiempo, porque está cerca a Jerusalén y porque hay los que pensaban que se va a aparecer inmediatamente, Jesús le quería decir a los judíos, entonces, hay un tiempo y deben estar ustedes, pero porque ustedes rechazaron a mí, no están utilizando lo que se ha dado a ustedes para bien. Eso quiere decir la palabra de Dios, su tierra y todo eso, deberían de estar utilizando esto para el bien del reino de Mesías, pero no lo hicieron. ¿Por qué? Porque rechazaron al Mesías. Aunque el Mesías venía a él, deberían de haberlos sabido, pues, porque está en el Antiguo Testamento, pero no reconocieron eso. Entonces, a últimas, eso fue la parábola. Cuando va a haber un tiempo en cuando se reconozca, en donde hay una recompensa, va a haber ese día, y Él va a determinar cuánto, y Él va a determinar cuándo va a regresar. Pero este hombre necio era muy crítico, ¿verdad? Él decía, no es mi culpa, muy crítico, ¿verdad? Entonces, este hombre ni siquiera hizo nada con él, nomás era solamente un denario, y no hizo nada con eso. Por eso es lo que digo que es la fe. Un denario es la fe, por lo menos pon tu fe. Por lo menos, él dijo, la sugestión era, por lo menos lo hubieras puesto en el banco para que me diera un poco ya después. Con eso ni siquiera tienes que hacer nada, pero ni siquiera eso lo hiciste. Entonces, pero él decía, no es mi culpa, lo que pasa es que tú eres como eres. No eres chillón, ¿verdad? ¿Qué pasa? Pues yo te estoy dando esto de gratis para que tú hagas algo para mí. Y fue condenado. En vez de decir que no, pues aquí tengo una oportunidad y voy a hacer algo con lo que este noble me ha dado. Porque yo reconozco que él va a ser el reino, va a ser el capitán, va a ser el rey sobre este tiempo, sobre este lugar. Entonces yo voy a hacer algo para él. Y yo tengo esta oportunidad de hacer algo para él. Entonces él lo vio como oportunidad. O lo hubiera visto como oportunidad, pero no lo vio así. Lo vio al contrario, como que lo estaba impresionando a hacer algo que él no quería hacer. Lo interesante con todo esto es que esto viene siendo algo histórico. Está en Jericó. En Jericó hubo un palacio y ese palacio era de Arqueleus. ¿Quién es Arqueleus? Ese es hijo de Herodes el Grande. Herodes el Grande era el rey sobre lo que es la tierra de Jerusalén en ese tiempo. Y cuando él se murió, él quiso dar su reino a su hijo Arqueleus. Pero él no pudo hacerlo porque Roma estaba en control. Él pudo hacerlo, pero tuvo que tener permiso de Roma. Entonces, él se fue. Es como el noble aquí que se fue y regresó ya a rey. Arqueleus se fue pues, fue un hombre, se fue para hablar con Roma y iba a regresar. Pero los judíos en esa región no querían a Arqueleus sobre ellos. No lo querían. Entonces dice históricamente de que 50 personas fueron con él a Roma para contradecir o para decir cosas malas de Arqueleus para que él no fuera sobre ellos. Y Roma entonces dijo, bueno, tú vas a ser el rey siguiente, pero con menos capacidad, con menos autoridad. Pero se hizo. Ya que se regresó a Arqueleus, ahí ya era rey. Antes era noble y ahora es rey. Y él trató entonces a la gente malo por haber dicho lo que ellos dijeron a él. Lo mismo pasado. Interesante, increíble. De que de seguro
la gente aquí en Jericó iban a saber esto porque el palacio del mismo Arquelaos estaba ahí. Entonces, esto lo vemos y esto es algo histórico. Es interesante que Jesús no solamente tiene el ejemplo de Zaqueo, que es alguien que sí se ocupó lo que él ganaba, pero por lo bien ahora. Antes tal vez no, pero él tuvo mucha capacidad de hacer cosas buenas con todo el dinero que él tenía y lo estaba haciendo porque él ya aceptó al rey. Esta parábola es para sus siervos que no aceptaron al rey. Y porque no aceptaron al rey, pues algunos sí, pero algunos no. Pero los que no lo aceptaron no querían hacer nada para el rey porque no aceptaron a él. Entonces, no eran salvos básicamente. Concluimos con la historia de María. María ungiendo a Jesús. Este es un buen ejemplo de alguien, pues, que también, como Zaqueo, utilizó lo que ella tenía para Jesús. No tenía la capacidad que tuvo Zaqueo, pero lo que ella tenía, que era precioso, se le ofreció a Jesús. Y dice esto en Mateo 26. Mateo 26. Pues en Mateo 26, aquí dice la Biblia, en versículo 6, y estando Jesús en Betanía, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de ungüento de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él estando sentado en la mesa. Lo cual, viendo sus discípulos, se enojaron, diciendo, ¿por qué se pierda esto? Porque este ungüento se podía vender por gran precio y darse a los pobres. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué dais pena a esta mujer? Porque ha hecho buena obra para conmigo. Porque siempre tenéis pobres con vosotros, mas a mí no siempre me tenéis. Porque echando este ungüento sobre mi cuerpo para sepultarme, lo ha hecho. De cierto, os digo que donde quiera que este evangelio fuera predicado en todo el mundo, también será hecho para memoria de ella lo que ésta ha hecho. Vemos aquí a María. María no era alguien muy conocido, bueno, mucho como Zaqueo, que menospreciaban a ella, es una pecadora. Pues me imagino que era una ramera o algo así. Esta María entonces no era de buena reputación. Pero cuando ella escuchó de que Jesús estaba en la casa de este Simón leproso, entonces ella fue a él, a su casa, pues abrió una caja de ungüento muy caro, alabastro dice. Entendemos que eso es muy caro, algo muy precioso. Y él ungió, ella pues ungió, besando sus pies con el pelo y todo, se ungió al cuerpo de Jesús. Y Jesús entonces respondió. La gente entonces decía, no, pues esta es pecadora, no querían que ella estuviera aquí. Estaban mirando a Jesús a ver cómo iba a responder de la presencia de esta mujer. Y cuando esto pasó, a Jesús dijo, ¿por qué me trata mal a ella? No, pues ella hizo esto porque tiene fe. ¿Fe de qué manera? Porque ella estaba ungiendo, pues, al cuerpo de Jesús antes de su muerte. Jesús había dicho muchas veces en Mateo 16 y diferentes lugares, cuando Jesús decía que yo voy a ir a Jerusalén y ahí me van a matar y voy a ser crucificado, entregado a las manos de ellos ahí. Pero ellos no querían tener fe en eso. Pedro decía que no es cierto. Y dijo Jesús, atrás de mí, Satanás. Pero María, escuchando lo que Jesús de seguro había dicho antes, ella tenía fe. Ella entonces vino a ungir al cuerpo de Jesús antes de que se había muerto, teniendo fe ya de que eso iba a pasar porque él mismo lo dijo. Sabemos que también el cuerpo de Jesús no se había ungido bien, y por eso fueron en la mañana, el domingo en la mañana, cuando él se había resucitado, después de la resurrección de Jesús, que fueron ellas para preparar su cuerpo para excavarse, pero no fue necesario porque María aquí ya se ungió el cuerpo de Jesús. Mucha fe que demostraba ella. Ella aceptó a la persona de Jesús. Ella decía que este es el que se va a morir para los pecados de todo, y ungió su cuerpo. Así que era para eso, y dice Jesús que esto se dice para memoria de ella. Y ahorita mismo, por esta enseñanza, estamos memorizándonos de María y el sacrificio que ella hizo. Así que Zaqueo y María son ejemplos de los que utilizan lo que ellos tenían para ocupar o para negociar. Zaqueo tenía mucho, María tenía poco, pero los dos dieron y operaron con lo que ellos tenían para lo mejor del reino del Dios. Bueno, me dio mucho gusto estar con ustedes este día. A que tengan un buen día este día y nos vemos para la otra vez. Adiós.